En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Ciberlegal con Juan Pablo López. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos juntos para una nueva entrega de Ciberlegal este día miércoles 10 de mayo del 2023 a las 14 horas. Como siempre me gusta recordárselo a través de la plataforma de txsplus.com. Nos pueden encontrar también en @Juan Pablo López Abogado, y después esta grabación queda en el podcast de txs.com, plus.com, y también pueden encontrar en mi YouTube y en el de Ciberlegal. Hoy día tenemos ya el 11º capítulo de Ciberlegal y, como siempre, tratando obviamente de ir juntando, uniendo más bien que separando la arista legal y la arista tecnológica. Vamos a conversar acerca de un tema que es la tecnología aplicada a los servicios y cuál es la problemática legal que surge de esta. No porque necesariamente lo queramos así, sino que precisamente la tecnología obviamente va mucho más avanzada que los servicios en particular. Y una vez que esa tecnología se aplica a los servicios, queda mucho más atrás, que ya la parte legal va atrasada en cuanto a la prestación de los servicios, generalmente se va acomodando, va corriendo detrás de ella. Como la tecnología avanza exponencialmente, queda mucho más grande esta brecha. Entonces, la problemática que surge ahí precisamente es cómo podemos ir adaptándola, adecuándola de acuerdo a lo que requiere en este caso la prestación de los servicios, el concepto marco legal. Si lo pensamos obviamente en términos genéricos, pensamos en una app o algo así, una aplicación de algún tipo de servicio, a nosotros no nos complica mucho más allá la vida, pero hay ciertos entornos al cual lo involucra directamente. Pueden ser los trabajadores, puede ser pago del IVA, por ejemplo, respecto de los tributos que rijan y esa compañía, por ejemplo, no esté en Chile. Hay ciertas cosas que hay que ir viendo para poder, obviamente, aplicar adecuadamente los servicios de tecnología. Para muestra un botón que parece bastante absurdo ya a esta altura, pero lo que ocurrió cuando se creó el correo electrónico y qué pasó en definitiva, hoy día se sigue usando, pero con el correo postal, con ese tipo de trabajadores, cómo la industria se fue adecuando, se fue mudando en servicios que hoy día lo usamos mucho más, obviamente, que es, por ejemplo, Uber, o como puede ser, por ejemplo, la plataforma de Airbnb, que eso obviamente modificó. Primero, hoy día Uber está en diferentes servicios, pero, por ejemplo, lo que ocurrió con los taxis en su oportunidad, y todos vimos qué es lo que ocurría con los taxistas. Hubieron movilización, hubieron paro, hubieron llamado a boicotear la aplicación. Hubo en cierta medida una demora en adecuar esos servicios. Después de 8 años salió la ley de plataformas, en este caso 8 años desde que Uber se instaló en Chile. Y Airbnb, en el caso obviamente del arriendo, en este caso de lugares para poder, por ejemplo, vacacionar o estadías de corto plazo, claramente los hoteles estaban establecidos y eso también tuvo obviamente complicaciones. Y vamos a ver también otra serie de ejemplos cómo la tecnología va, como les digo, corriendo, avanzando mucho más allá que los servicios, y esos servicios también deben ser adecuados desde el punto de vista legal. Y ahí obviamente viene la disyuntiva, lo atrasado que muchas veces también está la parte gubernamental, la parte legislativa, en adecuar esos servicios, y eso es lo complejo. Ayer tuvimos una noticia que es bastante importante respecto de la de la promulgación que podría ser en esta semana o la próxima por parte del Senado, de la ley de datos personales, que obviamente es una ley muy importante, porque los datos hoy día, lo hemos conversado en otro programa, es el petróleo de esta era digital 4.0 y de cómo lo manejan en cierta medida las empresas, los gobiernos, este gran hermano que se denomina, que lo tenemos todo ahí en el teléfono, de cómo manejan o cómo usan nuestros datos con y sin nuestro consentimiento. Y esa ley obviamente va a ser de relevancia en cuanto al mercado de ciertos servicios, las multas que se van a aplicar. Entonces es importante esta ley también. Pero, por ejemplo, a propósito de eso, esa ley es del año 99, 24 años después se está adecuando una normativa al respecto. Y obviamente esa normativa tiene un cambio cultural, un cambio en los negocios, va a tener un reglamento, va a tener autoridades que tienen que ser nombradas
a través de concursos de alta dirección pública. Entonces no es que mañana ingrese la ley y la otra semana ya empecemos a tener multa, a tener un periodo obviamente de adecuación de la normativa, pero es bastante complejo porque en Chile no tenemos una cultura de protección de datos en cuanto tal, ni desde el punto de vista de la ciudadanía, ni desde el punto de vista de las empresas y tampoco del gobierno. Para cualquier trámite que haga uno, lo primero que nos piden es el RUT. Ya hay ciertas cosas que son bastante complejas, como el tema salud, el tema financiero, para encontrar trabajo. Hay varias cosas ahí que se van a ir mezclando y va a ser necesaria una adecuación no solamente normativa y desde el punto de vista de las sanciones, sino que particularmente cultural, que sepamos cómo y cuándo debemos compartir nuestros datos, cuáles son nuestros derechos. Así que a propósito de eso también, que es un tema de la tecnología y cómo ha sido disruptiva en ese caso, ahí tiene un ejemplo claro: 24 años después, la norma se viene a adecuar a este, comillas, cambio tecnológico a propósito de Internet, las aplicaciones y cómo usan nuestros datos y cómo usan los datos y los metadatos también. Así que eso va a ser parte de nuestro programa de hoy, la adecuación tecnológica, la adecuación legislativa, perdón, respecto de los cambios tecnológicos y la prestación de los servicios. Así que ya nos vamos a ir con nuestra primera canción para cerrar este primer bloque, que es I'm Your Man del gran Leonard Cohen. Nos vemos a la vuelta, amigos. Amigos, estamos de vuelta para este segundo bloque de Ciberlegal y como les comentaba al principio, hoy día lo que vamos a conversar y vamos a comentar es respecto de cómo la prestación de los servicios tecnológicos, que obviamente se ha mejorado, impulsado por la tecnología, tiene un choque ahí o una falta de adecuación siempre desde el punto de vista legal. Eso siempre ocurre. El problema es que muchas veces, sobre todo a propósito de lo que les comenté del tema de la protección de datos, la ley de protección de datos y la vida privada, si bien había una legislación del año 99 que fue modificada también después a propósito de la Constitución y que se incorporó en particular dentro de las garantías constitucionales el derecho a la vida y al respeto, obviamente, de los datos personales y la vida privada, que daba lugar a poder interponer un recurso de protección. Aún así, no es una materia, nos obliga a actuar ex post cuando ya ha sido vulnerado el dato personal, a recurrir además judicialmente, y no hay una entidad desde el punto de vista administrativo que pudiera proteger nuestros derechos. Habían ciertos recursos en particular, pero siempre queda detrás o atrás, viene atrás corriendo la legislación, y en este caso no venía ni siquiera corriendo porque fue bastante lenta la adecuación en particular, sabiendo además la importancia que esta tenía. Pero lo que nos vamos a abocar hoy día es a comentar diversos tipos de servicios que se han ido modernizando, obviamente con la tecnología. Como lo hemos hablado también en nuestro programa acá, la tecnología no nos pregunta. La tecnología llega, es disruptiva, avanza, es objetiva, además no es ni buena ni mala, va a depender obviamente del uso que nosotros le demos. Pero obviamente la adecuación de la misma a un entorno social trae aparejado obviamente problemas que deben ser resueltos en el entorno en el cual se mueven. Primeramente, por ejemplo, en el caso que hablábamos de Uber, los taxistas en este caso y el Ministerio de Transporte se negaban un poco a la aplicación de la tecnología desde el punto de vista de la mejora que esta traía de la prestación del servicio, la seguridad. Había muchas críticas y obviamente los taxistas tuvieron que adecuarse también a este uso tecnológico y mejorar en cierta medida su servicio, porque muchas veces uno se subía y era comentado, hubieron reportajes de cómo adulteraban, por ejemplo, los taxímetros, la mala educación de muchas veces de ellos y la inseguridad. En cambio acá la tecnología lo que hacía era, sabíamos del momento uno, antes de ingresar al taxi o al Uber en este caso, cuál era el valor de la ruta. Había un pago directo a través de una tarjeta de crédito que se carga en la aplicación, y esto obviamente nos brindaba una seguridad y una tranquilidad de que muchas veces antes no sabíamos ni cuánto iba a costar el viaje. Nos daban un valor y al momento de terminar nos encontramos con un valor que era totalmente distinto al que nos habían dicho al inicio. Entonces obviamente era imposible desde el punto de vista de la autoridad y desde el punto de vista, en este caso, del servicio, que negarse a la aplicación o a la aparición de esta nueva tecnología, porque claramente los consumidores la estaban prefiriendo. Entonces, 8 años después llegó, como dije, en este caso la regulación de la plataforma en particular, de la plataforma tecnológica, y esto obviamente era necesario la adecuación. Y un caso en particular que es bien interesante es el de Airbnb. Bueno, tanto Airbnb y Uber son plataformas que no necesitan ni los autos, no tienen autos propios me refiero, ni Airbnb tampoco tiene hoteles, ni tiene
lugares propios. Lo que hace obviamente es conectar, funciona como un intermediario, pero esta vez de carácter tecnológico. Libera obviamente los costos, los baja a piso, porque lo que apuestan ellos obviamente a la cantidad y a cobrar un porcentaje de los montos del servicio que se cobra en particular, pero pone a disposición a través de una app con una mejora tecnológica obviamente al consumidor final con obviamente el prestador del servicio. Entonces, Airbnb en este caso, que nació en San Francisco en su oportunidad a propósito de una mejora, perdón, a través de una conferencia que se brindaba en la ciudad y la capacidad hotelera está obviamente completa. Y aquí lo que hicieron un par de amigos fue precisamente crear eh, se denominó en un principio que el Airbnb obviamente fue la mejora después de la parte legal o la marca en cuanto tal, pero primero lo que ellos ofrecían era un colchón inflable y desayuno, porque eso era lo que necesitaba la gente que iba ahí, donde pernoctar, tomar desayuno y después partía a la conferencia. Paréntesis, en realidad, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la Expo Honor o la Expo Min, que se desarrolla en el norte, fue hace un par de semanas y fue un caos total y siempre ha sido complejo ir a la ciudad porque se llena obviamente de gente que viaja de todas partes de Chile a esta exposición de la minería, pero también mucha gente viene del extranjero, suben los precios de manera brutal y ahí obviamente, y a propósito lo que ocurrió en el caos fue particularmente en el estacionamiento de la Exponor. Y ahí un poco pasó esto mismo, pero acá no ha habido esa mejora. Aquí lo que surgió es estos amigos ofrecieron esta y se dieron cuenta del nicho que había ahí como de mercado y lo crearon. ¿Qué pasó particularmente en Chile? Lo que ocurre particularmente en Chile, no hay una ley Airbnb. Generalmente ocurre que como las personas en un edificio de departamentos, por ejemplo, en una casa en particular que esté, por ejemplo, dentro de un condominio, tienen destinado un inmueble porque es mucho más rentable que arrendárselo por mes o por un año a una persona, lo arriendan por periodos de tiempo, 5 días, 10 días, sobre todo en el ámbito de vacaciones. Ocurre que no está regulado, obviamente, dentro del reglamento copropiedad. Este tipo de arriendo muchas veces está prohibido cuando son inferiores a un mes, por ejemplo, porque no les gusta, obviamente, a los habitantes de esa comunidad que esté entrando y saliendo gente de ahí, ha traído obviamente ese problema. Hay gente que ha comprado un piso completo, por ejemplo, un edificio tiene mucamas contratadas para poder hacer la limpieza y otorgar, por ejemplo, el desayuno, y ahí con las comunidades se ve este problema. También obviamente trae aparejado el tema tributario. ¿A quién le cobro el tributo? Es un arriendo de un bien raíz que está sujeto al pago de un IVA porque está arrendado, desde el punto de vista del arriendo, es amoblado. Entonces ahí hay, por ejemplo, la legislación tributaria, la legislación civil desde el punto de vista del reglamento de copropiedad. Hace poco se modificó la ley de copropiedad inmobiliaria y no trae actualización o aparejado una ley o un articulado en particular respecto de estas plataformas digitales y el arriendo por un número de días determinado. Esto obviamente, las mejoras que tiene desde el punto de vista país es que gente que viaja del extranjero arrienda muchas veces a través de estas plataformas porque es mucho más barato y mucho más eficiente los lugares donde están ubicados, por ejemplo, que los hoteles, o uno espera un servicio que no es el del hotel y quiere tener mayor libertad para poder cocinar, o incluso son compartidos muchas veces estos Airbnb. Entonces, obviamente, la mejora que trae desde el punto de vista del servicio y el tema país es en general. Entonces, obviamente, la legislación y la normativa debe ir de la mano con esto para poder entregar un servicio que haya cubierto tanto, en este caso, por ejemplo, la comunidad donde está emplazado el bien raíz, el inmueble, la casa, el departamento, el prestador del servicio, que es esta persona que es dueña del departamento, y también, obviamente, la aplicación que esté sujeta a algún tipo de legislación. Hoy día la ley de arriendo obviamente no rige respecto a esta materia y es un arriendo más de carácter civil por los días en los cuales se lleva a cabo el contrato. Entonces, esa, por ejemplo, es un caso en donde la normativa no ha logrado adecuarse 100% a la aplicación en particular. Uber, como lo vimos, sí está adecuada, si hay una ley de plataformas digitales, hay una regulación, pero Uber tiene otro tipo de servicios también, el envío de paquetes o mercadería. Uber Eats tiene varios servicios adecuados está ahí la fusión o la mezcla hoy día con Corner Shop. Entonces también hay diferentes cosas que tal vez no están reguladas 100% y que debieran estar tratadas.
Y otro caso que es bien importante también está el tema de las fintech, a propósito de lo que conocemos hoy día como en general Bitcoin, que es el uso a través de la plataforma o la cadena de bloques, el blockchain, en donde ha mejorado enormemente las transacciones. Por ejemplo, Bitcoin lo conocemos obviamente porque la compra de esta criptomoneda, hay otras monedas, está Ethereum y hay otras monedas también que han salido al mercado, y obviamente se ha tratado de demonizar, porque ¿qué es lo que se despeja acá o qué es lo que hace desde el punto de vista del Bitcoin? Es dar seguridad dentro de esta cadena de bloques blockchain, que hay un código, hay un token, hay varias maneras de segurizarla, está el anonimato también en la transacción, que es lo que no le gusta, por ejemplo, al Servicio de Impuesto Interno en el caso de Chile, pero a los bancos, instituciones financieras, ¿por qué no le gusta? Porque quita al intermediario. A muchos de nosotros nos ha tocado recibir o enviar dinero extranjero, ya sea por la prestación de un servicio o bien porque tenemos parientes fuera de Chile, y ahí está el cobro, obviamente, que realizan los bancos por este, comillas, servicio, que es una plataforma creada por los mismos bancos, en donde obviamente lo que cobran es un servicio que en realidad no vale tanto o no debiera ser cobrado. Y eso obviamente, por ejemplo, a través de las transacciones que se realizan a través de estas plataformas, es mucho más barato, cae de manera instantánea. Hay plataformas que incluso cobran $1 por la transacción, a diferencia de lo que se cobra en otros casos por los bancos en particular. Entonces, eso también hay una ley fintech, está regulada, está sujeta a la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero, que es lo que antiguamente se conocía como la Superintendencia de Banco. Deben estar regulados, deben cumplir ciertos requisitos, deben estar legalmente inscritos, una aprobación previa por parte de la Comisión. Pero en particular hoy día lo que exige los negocios y cómo se van moviendo esto es la agilidad y la transaccionalidad, y el hecho de que son no solamente dentro del país. Yo puedo contratar a través de un marketplace, por ejemplo, servicios en la India o en Estados Unidos o en China o en Japón para, por ejemplo, el diseño de una página web. ¿Y cómo lo voy a pagar a él? A través de un banco sería de manera engorrosa y encarecería los servicios. Aquí la manera de hacerlo, obviamente, a través de estas fintech, por ejemplo, que están legalmente constituidas y que son súper confiables en ese ámbito. Entonces, la adecuación es esa. Los bancos obviamente han tratado primero de demonizar, como lo dije, señalan que hay muchas estafas que se cometen a través de la fintech, a través del Bitcoin, pero en definitiva las estafas que se cometen no son por el Bitcoin, sino que son porque efectivamente hay ciberdelincuentes que, aprovechándose de esta tecnología, engañan a la gente, o por ejemplo a través del virus que conocemos como el ransomware, que lo hemos explicado en este programa en otras ocasiones, que es cuando capturan o encriptan cierta información que es necesaria para una empresa o para una persona en particular, como sería la nómina de pago, la contabilidad, la posibilidad de facturar. Me exigen un pago a través de Bitcoin, entonces lo tratan de asimilar o asemejar, en este caso, a un ciberdelito, pero es la forma a través de la cual realizan el pago. Lo mismo ocurre con los bancos cuando son vulnerados, las personas cuando son vulneradas a través, por ejemplo, de la ingeniería social, que esta llamada telefónica, este correo electrónico a través del phishing. No podemos decir que el banco, el que está cometiendo, los bancos son los que cometen delitos, sino que son los ciberdelincuentes, que no son hackers. Eso también hay que dejarlo claro. Los hackers, para que tengan claro, por ejemplo, Steve Jobs o Bill Gates, para dar un ejemplo de alguien que todos conocemos, o Elon Musk, podrían ser considerados hackers porque a través de la tecnología han logrado cambios radicales y han avanzado en la misma a través de estos servicios que ellos prestan, el software en particular. Por lo tanto, son hackers, pero no son ciberdelincuentes. Puede ser un hacker, pero si comete un delito se transforma ya en un ciberdelincuente, y esa es la denominación que hay que darle. Dentro de la comunidad de los hackers hay diferentes hackers también, que se lo denomina o conoce por los sombreros que utilizan: el hacker negro, el hacker blanco, hay hacking ético. Entonces, eso obviamente trae desinformación, y la gente en particular dice: yo no voy a usar el Bitcoin, no voy a usar la tecnología fintech porque se cometen ciberdelitos. No, las plataformas son distintas, el uso que le den los ciberdelincuentes o cómo se aprovechen de estas tecnologías para delinquir es totalmente distinto. Entonces, ahí también lo necesario es que haya una supervisión, pero también que haya una información.
y una preparación. Muchas veces se dice que la información es poder, pero la formación es lo que me da a mí la posibilidad de usar ese poder de manera correcta. No saco nada con estar informado si no sé usar previamente las tecnologías o cómo adecuarme a ellas. Entonces, lo importante ahí es que hay una mezcla. Hemos hablado también, y yo escribí hace poco una columna al respecto, que la pueden ubicar ahí en LinkedIn y leerla, respecto de por qué los legisladores también deben adecuarse a estos cambios, estar debidamente formados y apoyados desde el punto de vista de los expertos para poder generar leyes que sean útiles, obviamente, para el uso de estas tecnologías, que nos protejan a nosotros como ciudadanos, estén las multas y la forma de perseguirlo de la manera adecuada, porque si no es letra muerta. Si creamos una ley hoy día que no tiene multas, es un poco lo que se habla muchas veces del CERNAC, que es un león, pero el león no tiene dientes. Lo mismo va a pasar, y a propósito de lo que dije al principio del programa, con la ley de datos personales. Si la ley de datos no tiene las agencias de rigor, no tiene las multas, la implementación y la persecución de las mismas, no vamos a sacar nada. Si el reglamento no se desarrolla en forma rápida, está bien, es una mejora, pero una mejora en el papel. Es lo mismo que pasó hoy día. Si yo quiero realizar algo con mis datos, interponer un recurso, una habeas data, por ejemplo, en la justicia ordinaria, o el recurso de protección, que muchas veces es denegado porque tampoco se tiene conocimiento de cómo interponerlo. Entonces, todas esas mejoras deben ir aparejadas tecnológicamente, comercialmente, desde el punto de vista de la empresa, legislativamente, pero también culturalmente respecto a los ciudadanos, para que sepan que efectivamente pueden ejercer frente a la autoridad y que pueden exigirle en definitiva. Así que eso, recuerden que nuestro programa es llevado a ustedes gracias a Ciberlegal, que precisamente se dedica a culturizar y higienizar el factor humano en la empresa para evitar, obviamente, estos ciberdelitos que se cometen por ingeniería social a través de software, a través de correo electrónico, y la preparación del factor humano para estar atento a este tipo de ciberdelitos y obviamente ahorrarle a la empresa una pérdida de dinero, o una pérdida incluso que puede ser no solamente, sino que es mucho más grave a veces desde el punto de vista reputacional. Vamos a finalizar este segundo bloque del programa Ciberlegal. Nos vamos a ir con otra canción que es Sing de Travis. Así que nos vemos a la vuelta para el tercer bloque, amigos. Amigos, estamos de vuelta para el tercer y último bloque de Ciberlegal. Hoy día estamos miércoles 10 de mayo. Estamos hablando respecto de cómo los servicios que han sido mejorados desde el punto de vista tecnológico o han sido creados disruptivamente, como lo hace la tecnología, se ven, obviamente la legislación se ve atrasada, y cómo podría afectar esto en muchos ámbitos, los derechos de los particulares, los trabajadores. Eso es complejo. Hay pensadores del futuro, no sé si ustedes están al tanto de eso, pero hay gente que se sienta a pensar qué es lo que viene en el futuro. Hay algunos que dicen lo que va a pasar en los próximos 60, 80, 100 años, y muchas veces son criticados porque dicen que si no pasa nada van a estar muertos ya cuando nadie les va a poder reclamar. Pero hay ciertos pensadores como Steven Kotler, Peter Diamandis, que son realmente pitonizos. Ellos lo hacen a 3, 5, incluso a 10 años, y van viendo cómo se va desarrollando la tecnología, cómo se va a ir deshumanizando el trabajo, que es el miedo que obviamente todos tenemos frente al uso de la inteligencia artificial, y cómo van eliminando, comillas, puestos de trabajo, pero ellos no lo consideran algo malo, sino que precisamente el ser humano se va a ver humanizado de tareas que son repetitivas, o trabajos que son repetitivos los pueden realizar las máquinas, programas o lo que sea, y el tiempo va a ser dedicado a otra cosa. Vamos a bajar obviamente un estado social tal vez mucho más consumista hoy día, hacer algo mucho más colaborativo, pero no lo ven como algo malo. Pero lo que quería ir un poco con esto, de que estas personas muchas veces dicen que es imposible precaver. Nosotros hace 10, 15 años era imposible saber lo que iba a pasar hoy día. Facebook, Instagram, LinkedIn, inteligencia artificial, ChatGPT. Si no hubieran dicho esto, esta cuestión era una película de ciencia ficción. Entonces es muy complejo hoy día que la legislación pueda anticipar lo que va a ocurrir, pero sí tiene que tener la debida flexibilidad para poder ir adaptándose a los cambios. La ley, muchas veces, así como la Constitución, la ley puede ser marcos generales, y los reglamentos pueden ir adecuándose a esta realidad a esta realidad tecnológica en cuanto tal. Entonces es un poco el llamado a que no ser tan
rígidos en cuanto a la concepción de las leyes. Podemos ir modificándola dentro de la marcha. Entiendo que es complejo, pero lamentablemente Chile es un país muy positivista desde el punto de vista de que todo es norma. Ustedes han escuchado, cada vez que ocurre algo, la ley Uber, ocurre un accidente, un asesinato, el nombre de la víctima, y eso es porque creemos que, o tenemos la errada percepción de que a través de la ley vamos a corregir conductas humanas, y eso es imposible. El Código Penal que está vigente del año 1850 y tanto dice no matar. Obviamente que el homicidio es penado y todos los días hay homicidios, es imposible, el cambio es cultural. Esa fue la crítica y el paréntesis respecto al tema legislativo. De respecto de hay ciertos servicios que los vemos día a día y nos afectan, que por ejemplo el corretaje de propiedades. Eso también a propósito del blockchain y esta cadena de bloques que seguramente ustedes saben cómo se utiliza. Lo que hacen, y hay estudios y pruebas que se han realizado, por ejemplo, en Francia, en donde yo puedo ingresar a una página de un broker, de un corretaje que está en la web, me hacen un tour virtual, veo las fotos a través de realidad, por ejemplo, aumentada, puedo acceder a tener la experiencia o la sensación de estar visitando el inmueble, que puede ser complejo, por ejemplo, cuando lo que ocurrió en pandemia, pero puedo visitarlo, puede que me guste una propiedad que esté ubicada en una localidad distinta a la cual yo resido y quiero comprarla, me gusta la propiedad, puedo visitarla, como le digo, virtualmente, puedo acceder a través de mi abogado a la revisión de los antecedentes legales y administrativos, perdón, y administrativos de la propiedad que estén alojados en una página encriptada y que yo pueda, por ejemplo, revisarlo y analizarlo con la debida confidencialidad, obviamente habiendo suscrito un contrato que, por ejemplo, también está alojado en el sitio, y puedo, por ejemplo, estar enlazado con mi banco, y eso es la experiencia que han realizado, y se puede comprar una propiedad, por ejemplo, en 3, 5 minutos. Y eso es porque el banco tiene el crédito aprobado o yo tengo los fondos disponibles, se hace la verificación de quien me está efectuando la compra, la venta, perdón, es el verdadero dueño, que la propiedad existe, está validada previamente, que eso es lo que hace en definitiva la cadena de bloques, este blockchain. Yo como contratante debo ingresar previamente cierta información y validarla a través de estos tokens, y yo como comprador lo que va a hacer el blockchain es verificar de que soy tal persona, estoy validada y que el dinero está. Entonces hace el cruce, se inscribe la propiedad a mi nombre, se ingresan los dineros, se liberan las comisiones, que son mucho más baratas que las de un corredor de propiedades, y en este caso se lleva a cabo una compra de carácter seguro. ¿Por qué? Hoy día, ¿cómo funciona en Chile, por ejemplo, la compra de propiedades? Yo tengo que ir a visitar la propiedad, firmo una promesa de compra-venta, por ejemplo, en donde aseguro que 30, 60, 90 días para el estudio de los títulos, que el estudio para poder verificar de que quien me está vendiendo a mí sea el verdadero dueño y poder adquirirla y no comprarme un juicio. Pero en este plazo igual podría, por ejemplo, ser embargada la propiedad por una deuda tributaria de impuestos internos, o un tercero que está demandando a esta persona por una deuda le embarga la propiedad y puede que yo no me entere en 30, 60 días, porque eso nadie está revisando día a día. El conservador de bienes raíces no está en línea, el de Santiago por lo menos. Yo puedo obtener los papeles durante el día o en 24, 48 horas para verificar esto. Pero si yo hoy día firmé, en 2 días después inscribí, si ayer alguien ingresó una precautoria, el tribunal se la concedió y la inscribió, cuando yo inscriba ya está precautoriado. Entonces, esto es en línea el tema del blockchain. Entonces, lo que ocurre en Chile pasa eso, que muchas veces 30, 60 días yo después de haber firmado la promesa, haber dejado de ver otras propiedades como comprador y enfocarme en esta, mi abogado me dice el día 45, ¿sabes qué? No, esto no tiene, por ejemplo, la orden para poder construir desde el punto de vista municipal, no está recepcionada definitivamente, o hay una ampliación que no está informada en el Servicio de Impuestos Internos, o tiene una hipoteca de una caja de compensación del año 50 y nunca nadie la alzó. Todos esos problemas yo me los evito el día 1, porque el blockchain lo que hace es verificar que la propiedad esté, en este caso, lista para la venta, y además lo que hace es eliminar a los intermediarios. Eso es lo que hace la tecnología. Eficienta los procesos y saca a los intermediarios. Saca el corredor de propiedades, saca al abogado, y estamos en un contrato que tiene cláusulas, obviamente, desde el punto de vista
de ciberseguridad, de datos y también contractuales de lo que estamos obligándonos como comprador y como vendedor, están debidamente suscritos a través de estos tokens. Yo acepto la compra de la propiedad, el pago es tanto, el vendedor acepta ese dinero y acordamos las comisiones. Y los dineros se van a ir liberando a medida que vayan ocurriendo ciertos hitos, ciertos hechos de manera automática. Esto se puede hacer en Chile, pero es mucho más engorroso y mucho más largo. Entonces, ese, por ejemplo, es un servicio que ya está siendo testeado y probado en el mundo y lo más probable es que en algún momento llegue el conservador de bienes raíces de Santiago, por ejemplo, desde el punto de vista de la tecnología, en la emisión y la inscripción de los documentos es bastante rápido y podría enlazarse, por ejemplo, a través de esta cadena de bloques, a través de la fintech, con un banco en particular que ofreciera este servicio y tener todo cargado. Yo, por ejemplo, cuando efectúo la venta de una propiedad como abogado, lo que hago es armar una carpeta de títulos precisamente y se la libero una vez que el cliente o el eventual comprador quiere y tiene el interés. Firmamos un documento ahí de confidencialidad y se pactan ciertos montos en relación a la etapa en cual estemos, pero también se puede hacer. Hoy día como avanzan obviamente también la digitalización de documentos que nos lleva hacia la despapelización, sirve también para poder agilizar estos procesos y poder implementarlos. No está 100% implementado, se trata obviamente de asimilar, pero podría ser perfectamente implementado en pilotos para poder acreditarlo. Si yo tengo un problema al momento de la inscripción, como el ejemplo que les dije, en donde cuando fue a inscribir habían llevado a cabo una medida precautoria y no se pudo inscribir la propiedad que compré, tengo que ir donde el notario y decirle, devuélveme mi valevista porque no puedo inscribir. Y el notario, se lo aseguro, el 99.9% de las veces va a decir, no, vaya a juicio y dígale usted al juez que me pida a mí que le devuelva los valevistas, pero yo no soy juez, si usted no puede inscribir es su problema, y el notario no entrega los valevistas, no entrega las cheques, y ahí la gente dice, bueno, ¿para qué firmé las instrucciones notariales? ¿Para qué firmé todo esto? Si después no me van a entregar, no me van a devolver el valevista cuando se cumplieron o no se cumplieron las condiciones. Entonces, en ese caso, la tecnología blockchain lo que hace es protegerme y validar un proceso. Si él cumplió, se libera un pago. Si no cumplió, se libera por ejemplo, una multa que haya impactado por el no cumplimiento de servicio, pero no tenemos que explicarle nada a nadie. Se van cumpliendo condiciones y el sistema lo va liberando y está previamente cargado el dinero o la autorización para debitarlo de la cuenta corriente porque yo firmé este contrato antes de. Eso es súper importante. Otro tema que hoy día también rige, por ejemplo, en Chile, a propósito de un ordinario que es el 2927 del año 2019, la Dirección del Trabajo, en donde se regulan, los controles de asistencia desde el punto de vista de los software. Hoy día todos quienes trabajan realizan un marcaje a través de una aplicación, reconocimiento, cuando llegan a su oficina les abre la puerta, el control, pero además aprovechan de marcar. Y ese sistema de control está debidamente regulado. ¿Qué es lo que ocurrió? A propósito, que algo que también hablamos en un programa anterior, el teletrabajo no interpuso, sino que generó diversos requisitos que se los comenté cuando hablamos a propósito de los protocolos y de seguridad que debían tener la empresa, pero también generó un punto que era, se podrán establecer mecanismos de control. ¿Por qué? Un poco el tema es cultural. Nosotros como chilenos, como cultura chilena, desconfiamos. Eso pasa muchas veces, yo lo he escuchado de los empresarios en particular, cuando tienen a alguien trabajando y pasaba en pandemia, decían, no, este tipo en la casa va a estar haciendo cualquier cosa menos trabajar. Entonces, lo que permite el teletrabajo es establecer un sistema de control. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y eso también lo he visto, hay software que detectan hasta cuando yo dejo de teclear. Pueden, a través de obviamente inteligencia artificial, determinar cuáles son las pausas que hizo la persona, si fue al baño, si contestó una llamada por teléfono, si se movió obviamente de su lugar de trabajo, que era su casa, su domicilio, y se fue, por ejemplo, a la playa o a un café a trabajar. Esos son sistemas de control. Puede hacer una lectura de los correos electrónicos, puede hacer un informe de cuánto tecleo por minuto, pero son controles que son invasivos. Yo puedo establecer sistemas de control o de meta, pero obviamente sin vulnerar la privacidad y control, en este caso el teletrabajador. Y como yo lo he dicho siempre, y es algo que nosotros vamos a hablar, de hecho estoy coordinando una entrevista ahí, pero no puedo decirles todavía porque necesitamos unas autorizaciones previas, pero es algo que la Dirección del Trabajo ha
sacado a través de estos ordinarios dictámenes a propósito de consultas que se han realizado, cuál es la expectativa de privacidad que tiene el teletrabajador o el trabajador. Cuando hablo de el uso del computador, el uso del correo electrónico, la lectura de los correos electrónicos, el envío de la correspondencia privada, la lectura de mis archivos en particular, de mis planes de negocio, con quién los comparto, cómo los envío. Si yo se lo dije al teletrabajador o trabajador en el contrato que el correo electrónico era de uso, de la empresa, que el correo es de propiedad de la empresa y todas las comunicaciones son referentes al trabajo, que el computador es para uso de la empresa y del trabajo que realiza, yo bajé la expectativa de privacidad que tenía en este caso este teletrabajador. Por lo tanto, él sabe que cuando están viendo un correo, si quieren ver un correo para organizar un asado con los amigos, o a la señora o a la polola o a quien sea, debe hacerlo desde su correo personal, no desde el correo de la empresa. Entonces, esas son cosas que obviamente la tecnología implementa. A mí me dicen, oye, pero si yo sé que el tipo no estuvo trabajando en este rato porque dejó de teclear. Oye, pero está bien, pero ese tipo de software tú no puedes implementarlo como control y después, por ejemplo, sancionarlo o amonestarlo porque el tipo va a decir, bueno, ¿y cómo me estás espiando? Me están grabando, la cámara se activa sin que yo lo sepa. Cosa que también sabemos que hacen los ransomware o los virus en general, que hoy día pueden estar dentro de nuestro sistema operativo y están ahí vigilando todo lo que hacemos y yo ni siquiera sé que me están grabando mi voz, están grabando mis conversaciones telefónicas, todo lo que yo estoy haciendo y es un software de control, podría, por ejemplo, realizarlo. Entonces ahí la normativa, obviamente, nuevamente choca con lo que es la tecnología en particular y debemos bajar un poco en cuanto a la aplicación de esta tecnología. El software puede llegar a un montón de cosas, pero ¿hasta dónde puedo vulnerar los derechos, en este caso un trabajador o incluso ni siquiera un trabajador, podría ser de un tercero que está adquiriendo bienes y servicios y quiero monitorear cómo se comporta en el computador de él la implementación de una EPP? ¿No? Eso no podría hacerlo y vulnera obviamente derechos y garantías constitucionales y en este caso también desde el punto de vista legal. Entonces, eso es el problema en particular que trae obviamente aparejado temas éticos, de privacidad, legales y que puede ser fruto, por ejemplo, en el caso que le estoy dando yo del tema laboral, la vulneración de derechos fundamentales que da lugar a una tutela que se llama laboral, que se demanda en este caso al empleador, se hace un levantamiento, se puede aplicar una multa que va hasta 11 veces la remuneración de ese trabajador en particular y el trabajador además sigue trabajando. No es que sea como un despido que escuchamos a veces, despido indirecto, despido injustificado, no, el trabajador demanda y ahí obviamente si somos 50 en la empresa y uno de los trabajadores ve que a su compañero le pasó eso, le aseguro que los otros 49 van a iniciar un proceso judicial que puede llevar a la empresa a la quiebra. La profesión de abogado también. Hemos visto, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algunos software que hoy día ya, sobre todo en Chile también existen, pero es más complejo la implementación por la normativa, lo positivista que somos y el tema de cómo funcionan las audiencias en Chile. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que ellos están basados en derecho anglosajón y que la base de su derecho es la jurisprudencia emanada de las cortes, y ellos tienen diversas cortes también y la Corte Suprema en particular. Ellos recopilan, ustedes lo han visto en las películas que dice, esto fue el caso, igual que el caso tanto, tanto, en tal condado del año tanto, y sacan esa jurisprudencia, aquí se falló esto, por lo tanto este caso debe fallar lo mismo. Acá en Chile la jurisprudencia no es vinculante, rige para el caso en particular. Obviamente que hay líneas jurisprudenciales que la Corte de Apelación y la Corte Suprema sigue en cuanto a la aplicación de ciertos principios, y la forma de fallar ciertos casos, pero no es vinculante. Es decir, la Corte Suprema el día de mañana podría variar sustancialmente sus fallos, por eso existen los fallos de unificación de jurisprudencia que se pueden solicitar, por ejemplo, en materia laboral, y eso no habría una vulneración por parte de la jurisprudencia de la Corte, en este caso, al variar su criterio, o de criterio, como queramos llamarlo. Pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos tienen todos estos libros que hoy día son a través de software, en donde, por ejemplo, el software yo le puedo decir, este es el caso, estos son los hechos, así como uno le pregunta cosas a ChatGPT, y el software lo que me construye el caso, la demanda, la contestación, lo que sea, las pruebas y me cita todos los fallos jurisprudenciales que existieron. Entonces yo con el software o la asistencia a él puedo realizarlo de esta forma. Se hizo hace un par de años una prueba
respecto de los abogados que cobran. Ustedes saben que en Estados Unidos también los abogados cobran, es una economía muy distinta a la nuestra, 1.000, 2.000 dólares, hasta 5.000 dólares por hora, por caso, y se hizo una prueba con abogados que cobraban 1.000 dólares por hora, analizar un contrato en particular y detectar los errores que éste tenía. No los errores desde el punto de vista de ortografía, sino los errores jurisprudenciales o contractuales que estos tuvieran en cuanto a su redacción. No recuerdo bien las cifras, pero por ejemplo, el que menos se demoró 1 hora y fracción, y su margen de error fue entre un 60 y 70%. Es decir, de efectividad. Hay un 40% que no lo pudo cubrir porque obviamente tenía esta presión. La inteligencia artificial, por su parte, un costo de un software infinitamente menor a esos 1.000 dólares que cobró, casi la hora que se demoró fracciones de segundo, ni siquiera alcanzó los segundos en detectar, y el margen de perfección fue del 99.7, creo, no lo recuerdo, están esas publicaciones, pueden buscar. Entonces, ver la brecha, la diferencia es fundamental. Ahora, claramente, como la profesión de abogado tiene eso, que muchas veces se nos va el tiempo analizando jurisprudencia y doctrina que podría ser fácilmente automatizada, porque en definitiva nos transformamos en eso, en recolectores de hechos que ocurrieron y que están ahí. Es como cuando en la universidad uno le preguntaba, pero dígame el código, el artículo tanto de memoria, ¿no? Pero es que si el artículo está ahí en el código, cuando yo vaya a la corte, le aseguro que el código lo voy a tener en la mano. Es un poco innecesario saber o conocer o tener que nosotros particularmente llevar a cabo toda esta pega o este trabajo, cuando naturalmente lo puede hacer, por ejemplo, un software destinado a tal efecto. También se ha discutido eso, cuál va a ser el rol de los abogados. El rol de los abogados va a ser otro. Precisamente a propósito de lo que hablábamos del blockchain, hay ciertos contratos que se manejan a nivel de creación algorítmica del blockchain que necesitan obviamente la asistencia del abogado en cuanto a su opinión, sobre todo desde el punto de vista humano, y no necesariamente la máquina los va a crear en un entorno cerrado. La opinión de psicólogos, de psiquiatras, de abogados, de sociólogos es necesaria en toda esta tecnología, porque en definitiva y al final del día, mientras no se produzca lo que los especialistas llaman como esta singularidad tecnológica, en donde la máquina va a emular el cerebro humano y va a pasar por sobre, y ahí lo más probable es que sea un poco como en cualquiera de las películas Terminator. Nadie lo sabe hoy día porque el nivel en cual está el desarrollo está al nivel de un porcentaje del cerebro de las ratas, para que se hagan en cuanto a emular un cerebro y actividades que son dirigidas y determinadas. Podría, por ejemplo, abrir la puerta, pero no puede limpiar la ventana. ¿Por qué? Porque son instrucciones particulares que se van dando. Eso es lo que sabemos por lo menos en cuanto al desarrollo de los mismos, pero en algún momento podría llegar a esta singularidad y se va a deshumanizar el trabajo, pero como les dije anteriormente, puede que apuntemos hacia otras áreas del desarrollo de la humanidad, como así lo plantean algunos filósofos de esta época. Y otro caso que es también el caso, bueno, a propósito de esto y enganchar en eso, el caso de la inteligencia artificial y cómo esta está aplicada a los negocios. Hoy día todos tienen una locura desatada por el ChatGPT. Ahí con algunos amigos que lo conocíamos de antes, estábamos todos calladitos porque efectivamente era una herramienta muy útil y si bien uno no la usa 100% para todo, hay gente que sí. Incluso hoy día vi un reel de un profesor en la universidad que tenía el programa para detectar el ChatGPT, y los alumnos habían hecho un trabajo con el ChatGPT y los descubrió, pero uno puede ser, por ejemplo, dame las directrices para hacer un plan de negocio, para generar una campaña, una estrategia de marketing, para redactar un correo electrónico respecto a una negociación que quiero realizar, y puede ser que él con toda esta información que se alimenta, porque eso es lo que se dice que es, hay algunos especialistas, como lo he citado otras veces acá, que es Chema Alonso, que es un prestigiado o prestigioso hacker y charlista español, conocido en todo el mundo. Dice que es un charlatán y mentiroso, así lo denomina el ChatGPT en cualquiera de sus versiones, incluida la cuarta. Mark Vidal también, que es un tipo que es bastante clever en el desarrollo de la inteligencia artificial en cuanto al estudio de la misma, señala un poco lo mismo, que estamos en una era todavía que es muy precaria. Claro, quien no está sentado frente a la tecnología, el ChatGPT
constituye un universo, pero son herramientas que efectivamente nos pueden ser útiles para el desarrollo de ciertos negocios. Y como les señalo, hoy día hay expertos, especialistas que dicen que Facebook mañana podría no existir, Uber podría no existir, la gente que maneja camiones o incluso Uber podría existir pero sin choferes. Hay desarrollos de autos que se manejan hoy día a través de aplicaciones. En China particularmente están en la calle funcionando. Entonces, no es tan impensado la deshumanización como le señaló el tema, y ahí es donde debemos actuar. La legislación, ¿cómo va a regular? Porque si el auto atropella a una persona, en el ejemplo que le acabo de dar de un auto que se maneja solo, ¿a quién es el responsable penalmente? Porque la responsabilidad penal es sobre las personas, salvo la responsabilidad personal, penal empresarial, por ejemplo, la que existe en Chile con la ley 20.383. Sería, por ejemplo, responsabilidad penal de la inteligencia artificial. ¿Quién fue el creador, el generador del software? ¿Un hacker que intervino? Ha habido también noticias respecto de una aplicación que hackea y abre autos de una marca en particular coreana con un teléfono Nokia que es del año cero. Entonces ahí tenemos toda una disyuntiva. Pero eso lo vamos a dejar ya para otro capítulo porque se nos ha acabado el tiempo, siempre se hace poco. Así que eso, este video va a quedar alojado en el podcast de TXS Plus, también queda en el YouTube de Ciberlegal para que puedan obviamente verlo si es que así lo desean. Suscríbanse y el like siempre ayuda. Así que eso, los dejo invitados para el próximo capítulo. Como siempre con Ciberlegal, recuerden el factor humano en la empresa como el labor principal en nuestra labor de concientizar y capacitarlo dentro de la empresa en particular. Nos vemos la próxima semana, miércoles 17, 14 horas, a través de txsplus.com. Y los voy a dejar con una canción, Back on the Chain Gang de Pretenders. Nos vemos, amigos, que tengan una gran semana. Un abrazo.